Hola niñas, en este video les voy a explicar el siguiente tema, que es suma de Riemann, que está muy relacionado con los temas que hemos estado viendo. Lo primero que quiero hacer es un pequeño resumen sobre los ejercicios que hemos estado resolviendo y lo voy a generalizar, es decir, voy a hacer una fórmula sobre el procedimiento que hemos estado haciendo. Entonces, por ejemplo, nosotros teníamos una función cualquiera, le voy a llamar f de x. Y yo les daba un intervalo en el que teníamos que trabajar y yo les decía, bueno, vamos a trabajar de A a B. Y les decía, pues vamos a trazar cierta cantidad de rectángulos. Por ejemplo, yo les decía, pues aquí vamos a trazar 5 rectángulos y les decía por dónde lo vamos a trazar. Y decía, bueno, pues por la derecha. Porque ahorita quiero trazarlo por la derecha. Ya sabemos que lo podemos trazar por la izquierda o por la derecha. Y más o menos esto es lo que nosotros teníamos que trazar. Pero nosotros, para poder resolver los ejercicios, lo que hacíamos primero era que calculábamos, el paso número 1 era calcular la base del rectángulo, es decir, la distancia de aquí para acá. Le voy a llamar en este caso delta x porque a final de cuentas pues es un cambio, es un aumento en x. Y para calcular este delta x, lo que hacíamos era que al número más grande del intervalo, que en este caso es b, le restábamos el número más chico de este intervalo, que en este caso es a, y lo dividíamos entre el número de rectángulos que yo les pedía. Y esta era la forma en la que obteníamos la base del rectángulo. Ok, una vez que nosotros obteníamos la base del rectángulo, lo que hacíamos era que obteníamos el valor de estos numeritos que estoy marcando. Y lo que hacíamos era agarrar el primer número, que en este caso es a, y le sumábamos delta x. Y se lo íbamos sumando, le íbamos sumando la base más la base más la base hasta llegar al otro extremo. Entonces, si yo a le sumo delta x, nos queda a más delta x. Luego el siguiente numerito, que sería este de acá, le aumenté otro delta x, es decir, ahora llevo a más 2 delta x. Si a este numerito le sumo otro delta x, pues ahora yo tengo a más 3 delta x. Si yo le sumo a este otro numerito, me queda a más 4 delta x. Y si yo le sumo a este otro numerito, si mis decimales eran exactos, llegábamos a b, que es lo mismo que a más 5 delta x. Y luego lo que hacíamos era calcular la altura de cada una de estas líneas. Es decir, esta altura, esa ahorita no la necesitamos para los de la derecha, pero lo calculábamos para los de la izquierda. Todas estas alturas. Y para calcular esas alturas, lo que hacíamos era evaluar la función en cada uno de los valores que yo tengo abajo. Es decir, para esta altura yo ponía, voy a cambiar de color, ponía f en a, luego aquí ponía, para este punto, ponía f en a más delta x. Para este punto, que es el siguiente, ponía f en a más 2 delta x. Aquí ponía el siguiente valor, que es f en a más 3 delta x. Aquí el siguiente valor, que en este caso es f en a más 4 delta x. Y aquí el último valor, que es f en a más 5 delta x. Todo esto obviamente nosotros lo hacíamos con números, no lo hacíamos con letras, pero era básicamente lo que hacíamos. Y luego ya calculábamos el área. Y para calcular el área, lo que hacíamos nosotros era que sumábamos el área de cada uno de estos cuadrados, de estos rectángulos. Por ejemplo, en este caso, el área del primer rectángulo es esta altura, que es f en a más delta x, por la base, que en este caso es delta x, más la altura del siguiente rectángulo, que es esta, que es f en a más 2 delta x, por la base del rectángulo, que es delta x,
más la tercera altura, que es esta, que es f en a más 3 delta x, por la base del rectángulo, que es delta x. Voy a continuar abajo porque ya no me cabe, pero se debería de seguir enfrente, más la cuarta altura, que es esta, y me queda f en a más 4 delta x, por la base de esa altura, que es delta x, más la altura del quinto rectángulo, que es esta, que es f en a más 5 delta x, por la base del rectángulo, que es delta x. Ok, y entonces, fíjense en estos pasos de aquí. ¿Qué tenemos en común en todo esto? Pues observamos que el delta x es un factor común. Es decir, yo puedo factorizar por delta x. Puedo factorizar delta x y me queda que el área es igual a delta x, que es el término común, por f en a más delta x más f en a más 2 delta x más f en a más 3 delta x más f en a más 4 delta x. Hoy voy a hacerlo más chiquito porque ahora sí quiero que me quede en el mismo renglón. Más f en a más 5 delta x. ¿Cierto? Ok, entonces ya que tengo esto lo voy a dejar tantito pendiente porque nosotros recordamos que en estos ejercicios no estábamos calculando el área exacta porque pues teníamos estos rectángulos, estos triangulitos que se salían de mi función, entonces estábamos calculando un área sobrecalculada. Y entonces Riemann, que es a quien se le acredita esta fórmula, dijo, bueno, ¿cómo puedo hacer yo para calcular el área exacta? Dijo, pues si yo hago rectángulos muy chiquitos, muy flaquitos, entonces el triangulito ese que a mí me sobraba va a ser muy chiquito. Y entonces entre más chiquito sea ese triangulito, menos sobrecalculada o subcalculada va a estar mi área. Pero ¿cuántos rectángulos es necesario que yo trace para que ese triángulo sea lo suficientemente chiquito que sea insignificante? Y entonces Riemann dijo, pues infinitos. Si yo trazo infinitos rectángulos aquí, entonces van a haber tantos rectángulos que el área que va a quedar en esos triangulitos va a ser prácticamente inexistente. Y entonces hizo la siguiente fórmula, que se basa en la fórmula que ya nosotros vimos acá, solamente que con infinito. Si nos damos cuenta, esto de aquí, pues es una suma, entonces yo puedo hacerlo con notación de suma. Entonces me va a quedar, el área es igual al límite cuando n tiende a infinito, para que haya infinitos rectángulos, de la suma desde k igual a 1, es decir, desde el primer rectángulo hasta el rectángulo infinito, de la función, porque si nosotros nos damos cuenta, si ustedes recuerdan para hacer esto, lo primero que hacemos es identificamos qué es lo que es constante, y aquí constante en la suma es la función. Otra cosa que es constante en la suma es la a. Otra cosa que es constante en la suma es el delta x, que está dentro de la función, y el delta x, que está fuera de la función. Entonces me va a quedar la función evaluada en a más delta x por delta x. Ya nada más me falta agregar aquí qué es lo que está cambiando, que en este caso es el 1 imaginario que tengo aquí, el 2, el 3, el 4 y el 5, y entonces ahí le pongo k. Y entonces esta fórmula que acabo de escribir aquí
es la famosa suma de Riemann. Y lo que me ayuda es a calcular el área bajo la curva de una función, el área bajo la curva exacta, porque aquí ya hay tantos rectangulitos que los triángulos son prácticamente insignificantes. Entonces esta fórmula es la que vamos a estar utilizando en los siguientes ejercicios. Saludos.